Buenos días. Bueno, ahora vamos a trabajar el curso de matemática. Vamos a trabajar el texto escolar, página 15. Página 15. Bien. Titula la encuesta. Datos cualitativos y cuantitativos. Dice la encuesta, hay dos subtemas, datos cualitativos y datos cuantitativos. Vamos a saber hoy día, vamos a conocer qué serán los datos cualitativos y cuantitativos. Dice acá hay un interrogante, perdón. ¿Qué es una encuesta? Primero vamos a saber qué es una encuesta. Dice, una encuesta es un instrumento utilizado para la recolección de datos relacionados con un tema de interés o de investigación. Básicamente esto nosotros lo vemos, o un ejemplo les voy a poner, cuando va a haber elecciones municipales o para presidenciales, se hace una encuesta, un sondeo, ¿no es cierto? ¿Por quién va a votar? ¿No es cierto? Así hacen encuestas en las plazas, en los mercados, hay personas que se dedican a hacer encuestas. Entonces, acá dice, por ejemplo, dice, averiguamos a través de una encuesta cómo se, cómo se trasladan los estudiantes al colegio. Ese es un ejemplo. Puede haber un tipo de encuesta que, para que averigüen cómo se trasladan los estudiantes al colegio, cómo vienen, en qué movilidad. Entonces, en ese caso, esas personas encargadas de eso, ¿cómo lo van a hacer? Van a venir al colegio en la entrada o en la salida, van a hacer una encuesta a quién, al profesor, no, ¿no es cierto? Van a hacer la encuesta a los estudiantes, porque van a averiguar de qué manera se trasladan al colegio los estudiantes. Puede ser a los estudiantes o también a sus papás, para saber de qué manera se trasladan al colegio. Dice aquí, para aplicar una encuesta se selecciona a un grupo de personas con características comunes. Por ejemplo, los niños de cuarto grado. Entonces, las personas que van a hacer la encuesta se van a ocupar, por decir esto, el día lunes, para encuestar a los niños del cuarto grado de qué manera se trasladan al colegio, ¿ya? Algún medio de transporte. Entonces, dice acá, medios de transporte utilizados. Eso va a ser, dice, para trasladarse al colegio. Medios de transporte utilizados para trasladarse al colegio. Eso va a ser el título orientado a los objetivos de la encuesta. O sea, los encuestadores, su título va a ser eso, medios de transporte utilizados para trasladarse al colegio. Bien, uno dice, ¿cómo, cómo te trasladas al colegio? Entonces, muchos le van a decir, yo me vengo en auto, por decir de su papá, de su mamá, ¿verdad? Otros dirán en ómnibus o en una combi, ¿no es cierto? Otros dirán otro. ¿Cuál? Otros le dirán, me vengo a pie, me vengo en motocicleta, en bicicleta, etcétera. Entonces, estas alternativas, dice, son posibles respuestas que ellos van a tener ya listas. Si tú le vas a decir, vengo en auto, entonces ellos van a marcar auto. El otro compañero, venga en ómnibus, va a marcar en ómnibus. Y así sucesivamente van a seguir marcando para sacar la encuesta, para terminar con una encuesta. Dice ahora, ¿qué tipos de datos distinguimos en una encuesta? Allá va a haber datos. Dice, ¿qué tipos de datos? Esa es la palabra, datos distinguimos en una encuesta. Dice, en una encuesta podemos distinguir datos cualitativos, está con negrita, datos cualitativos que miden gustos, cualitativos es de cualidades, que miden gustos, características o preferencias. Y los datos cuantitativos que expresan valores numéricos. Los cuantitativos dice van a expresar valores numéricos, 1, 2, 3, 4, en números, ¿ya? Entonces, dice, datos cualitativos. Acá está, por ejemplo, un ejemplo de una mascota, esto de la mascota preferida. Te pueden hacer una, una encuesta sobre la mascota preferida. Hay un cuadro, ¿no es cierto? La mascota.
perro, gato. Frecuencia, dice 12, gato 8. Frecuencia es, ¿qué quiere decir frecuencia? La cantidad de personas que han elegido, por ejemplo, al perro. Al perro han elegido 12 personas. Preferencia, su preferencia 12 personas. Y al gato prefieren 8 personas. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, eso es un dato, esos son datos cualitativos. ¿Ya? Datos cuantitativos. Estatura de niños y niñas. Dice, miren, acá está la diferencia. Estatura, ya que era mascota. Estatura, básicamente ya está hablando de números. En cambio, en el cualitativo, mascota, en letras, perro, gato. Y el cuantitativo, ya de frente se va a números. ¿No es cierto? Estatura. Dice, estatura de niños y niñas, por ejemplo, del cuarto grado, ¿no es cierto? Entonces, estatura 1 metro 22 centímetros, la frecuencia va a ser 8 niños, por decir, 8 niños, acá está. La estatura de 1 metro con 23 centímetros, la frecuencia va a ser 6. La frecuencia quiere decir el total, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, acá dice, propon una pregunta y 3 opciones de respuesta para cada tema. Luego clasifica los datos en cualitativos o cuantitativos. Cantidad de hermanos, fruta preferida y deporte favorito. Ya, espérense, esto se hace en el cuaderno, pero yo les voy a mostrar el modelo para que ustedes lo hagan, ¿ya? Ahí, ya hemos terminado con esa parte de lo que es del texto escolar. Ahora vamos a pasar al libro de actividades. Ya está, el libro de actividades. A ver, un ratito, nos pasamos al libro de actividades que tenemos que ver. A ver, todos nos vamos a la página 36. Ya está. Página 36. Listo. Entonces, me voy a ubicar en la página 36, donde vamos a tocar básicamente eso. Ya, a ver un ratito. Listo. Página 36. Listo. Dice, estamos ahorita en lo que es libro de actividades, ¿de acuerdo? Ya, página 36. Dice, la encuesta, datos cualitativos y cuantitativos, estamos de acuerdo. Dice, los estudiantes de cuarto grado realizan una encuesta para obtener cierta información. Miren, nos va a dar un modelo. Dice, lee las preguntas y marca tus respuestas. 1. ¿Mantienes el caño cerrado mientras te lavas los dientes o las manos? A, siempre. B, a veces. C, nunca. Entonces, hay 3 opciones. 2. ¿Cuánto tiempo empleas para ducharte? A, 5 minutos. B, 10 minutos. C, más de 10 minutos. 3. ¿En qué lugar de tu casa gastan más agua? En la lavandería. A, lavandería. B, cocina. Y C, baño. Dice, ¿sobre qué tema obtendrán información los estudiantes de cuarto grado? De línea. Entonces, ¿sobre el consumo de energía o del consumo de agua? A ver, ¿de qué está hablando? ¿Del consumo de energía o del consumo de agua? Ya, entonces, acá ya tenemos las 2 opciones. Dice que tú vas a delinear. Delinear quiere decir subrayar. Dice, sobre el consumo de energía, habla en la encuesta sobre el consumo de energía o habla sobre el consumo de agua. Entonces, tú vas a subrayar. ¿De acuerdo? Listo. Eso es solo en el libro. Esto es en el libro. Ya.
Seguimos. Observa cómo clasificamos las preguntas de acuerdo con el tipo de respuesta. Dice, enunciado de la pregunta, uso del caño, ¿ya? Uso del caño, o sea, esa es la pregunta sobre el caño. Entonces, las respuestas va a ser siempre, a veces, nunca. Entonces, características de la respuesta va a ser cualitativo o cuantitativo, va a ser cualitativo, porque tú vas a contestar de repente siempre, de repente vas a responder a veces o nunca. Entonces, va a ser de cualidades, cualitativo. ¿Ya? No estás respondiendo marcando con números. ¿Ya? En el 2, tiempo empleado, 5 minutos, 10 minutos, más de 10 minutos, lo que hemos leído más arriba, ¿no es cierto? Entonces, eso está hablando acá con números, miren, 5, 10, 10, ya es de cantidades, entonces es cualitativo, ¿ya? Cuantitativo, perdón, esto ya, el de arriba es cualitativo, cualidades, y esto es cuantitativo. 3. Lugar de la casa, lavandería, cocina, baño, eso sí es cualidades, entonces eso va a ser cualitativo, 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 y el del medio va a ser cuantitativo, porque está hablando de cifras, de números, ¿no es cierto? 5, 10, 10, entonces eso va a ser cuantitativo, y esto de arriba, el primero va a ser cualitativo y cualitativo. Listo. Ahora nos vamos a pasar, a ver, nos vamos a pasar acá, esto, lo que estoy poniendo lo vas a hacer en tu cuaderno, el título dice la encuesta, datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿recuerdan? Datos cualitativos y datos cuantitativos, listo. Entonces, perdón, vamos a ver datos cualitativos y datos cuantitativos. La encuesta, datos cualitativos y datos cuantitativos. Son dos tipos de datos, ¿no es cierto? Cualitativos y cuantitativos. Entonces, ahí dice, una característica, una encuesta es un instrumento que nos permite recolectar información sobre cualquier tema de interés. En una encuesta dice, es un instrumento que nos permite recolectar información sobre cualquier tema de interés. Entonces, repetimos acá, esto dice, datos cualitativos expresan cualidades, preferencias, características o atributos, ¿no es cierto? Cualidades, preferencias, a mí me gusta la naranja, a mí me gusta el plátano, a mí me gusta la fresa, características, yo soy más alto, soy más bajo, soy más gordo, soy más bajo, etcétera, etcétera. Esos son los datos cualitativos. Ahora vamos a hablar de los datos cuantitativos. Dice, expresan cantidades, cuantitativos, cantidades, ¿ya? 10 naranjas, 10 plátanos, una docena de huevos, 2 docenas de huevos, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de cantidades, ¿ya? Números. Dice, esa parte, lo que estoy poniendo acá, propongo una pregunta y 3 opciones de la respuesta para cada tema, luego clasifica los datos en cualitativos o cuantitativos. Eso lo vas a hacer, eso estaba al pie de tu página del texto escolar, ¿recuerdas? Les dije, eso estaba al final. Entonces eso lo vamos a desarrollar una parte conmigo. También esto es en el cuaderno, porque esto estaba al pie de la página del libro. Entonces vas a hacer esto. Repito, estoy transcribiendo lo que decía al pie de la página del libro, del texto escolar de la página 15. Decía, propongo una pregunta y 3 opciones de respuesta para cada tema. Luego clasifica los datos en cualitativos o cuantitativos. Eso te estaba pidiendo y esto lo vas a hacer en el cuaderno.
Entonces acá les estoy poniendo un ejemplo. Dice, ¿cuántos hermanos tienes? Ya, entonces estamos proponiendo una pregunta ya. Y tres opciones, A, 0, B, 1, C, 2. Esas son las opciones de respuesta para cada tema. Entonces el tema es cuántos hermanos tienes. Luego clasifica los datos en cualitativos o cuantitativos. Acá yo estoy clasificando qué tipo de datos es. Datos cuantitativos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos hablando acá ya en números, en cifras, números. Entonces son datos cuantitativos. Ahora, ¿cuál es tu fruta preferida? Plátano, B, pera, C, manzana. Entonces, ¿qué tipo de datos va a ser? Tú lo vas a terminar acá de llenar. Igualito. ¿Cuál es tu deporte favorito? Fútbol, A, fútbol, B, vóley y C, básquet. Básquet. ¿Qué tipo de datos va a ser? Tú vas a escribirlo acá. Datos. Ya. Entonces, eso es lo que te estaba pidiendo en el libro, que lo tienes que hacer en tu cuaderno. ¿De acuerdo, niños? Bien, niños, eso es todo por hoy. Todo lo que está empezando desde aquí lo haces en tu cuaderno, desde la encuesta de datos cualitativos y datos cuantitativos, todo, y el cuadro más que te ha ayudado para que hagas la tarea.